Oli, Oli, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo andan? ¿Cómo que no te sale nada, Fer? Muchísimas gracias a todos los que ya se van conectando el día de hoy. Un día bastante interesante, un día muy movido, la verdad, para mi gusto. Pero bueno, ya estamos aquí. Me confirman, please, si se escucha, si se ve, si se siente. Importante, por favor. Porque las cosas están que arde, chicuelo, están que arde. Entonces ahí vamos a empezar ya con esto. Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola Mara. Tenemos a los chicos de Grey 59. Hola Oli, ¿cómo estás? Bienvenido Coto, un gusto tenerte por acá. Tenemos a los chicos de Grey 59 versus lo que sería el squad de Rakusan. Hola mi querido VIP, ¿cómo estás? Están entrando los chicos de Grey 59 y vamos a ver si entran los chicos también de Rakusan, que bueno, por ahí estuve hablando con uno de sus integrantes y me comentaron que tuvieron un problemita de baneo por ahí a la cuenta. Entonces, en vista de que tienen que tener suplentes, estamos aguardando a ver si van a entrar o no para saber cómo va a ser la onda. Hola Kevin, ¿cómo estás? Bienvenido. Si escuchan un chiquitito mi voz rara es porque estoy un poquito mal de la garganta, como sabrán, ando a full en el sentido de que ando casteando mucho y bueno, una cosa lleva a la otra. Entonces está medio ronca la voz, bastante interesante. Así que dicen por ahí partidas a sí mismo. Yo mientras tanto voy a ver de agregarle a los demás porque eh, había por ahí el inconveniente que les estaba contando, ¿verdad? Entonces, a ver. Tienen 10 minutos de espera los chicos en caso de que no de que se completen los 10 minutos y que no estén. Hola, sé que en corazón justito estábamos hablando de vos. Justito. Justitísimo luego. De que había el problemita de tu baneo. Pero conste, no es baneo mío, es baneo del juego. Le estoy agregando a todos los chicos de Rakusan a ver si alguno está conectado. Porque anteriormente solamente le tenía a Seken. Vamos a ver, ahí está. Fuerza churro, dice siguiente nomás ya, dice Horacio. Hay que tomar en cuenta, hola Isal, ¿cómo estás? Los 10 minutos de espera. Voy a avisar eso en el acá. En el acá. Árbitros estén pendientes del tiempo. Ahí estamos. Los chicos de Grey que sí se presentan completos. Y bueno, mientras tanto hay que esperar a ver qué pasa. Y bueno chicos, aprovechando que estamos aguardando el tiempo de espera, quería también informarles que de esta manera el día de hoy, bueno en realidad ya fue ayer, oficialmente un escuadrón se ha dado de baja del torneo por motivos particulares. Eso quiere decir que el formato ha cambiado en ciertos aspectos. Lo primero, ahí está, dice hasta las 21:22, dice por ahí. Creo que son 10 minutos nada más. Son 10 minutos desde la creación de sal. Para que tengan en cuenta. Creo que es menos tiempo. Hola Maca, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, como les decía, se dieron de baja los chicos. Hola Boy Sam, bienvenido, un gusto tenerte por acá. Así que el formato ha cambiado de cierta manera. Los chicos van a tener la opción de jugar más partidas. ¿En qué sentido? En el sentido de que se van a hacer todo el formato por puntos normal. 4 van a pasar en el formato ganador y 4 estarían en el formato lower. Y ya de ahí se va a hacer las llaves correspondientes. Sí, Neko Corazón, después ya se juega el siguiente versus. Así que por favor que estén preparados los chicos de Alter Ego y también los chicos de Raishin. Hoy vamos a tener, parece, una presentación nada más.
A ver. Bueno, ¿por qué hay tantos de Grey 59? Porque están haciendo, se están haciendo presentes, considerando que posiblemente Rakusan no vaya a poder completar. Entonces estamos esperando a que entren alguien de Rakusan y así ver si se juega o no este primero. Sí, corazón, no te preocupes, yo estoy bien, esto es parte de todo. Ustedes saben que realmente le estoy metiendo garra a la GPL. Y al igual que todos ustedes, la intención de esto es hacerlo de la manera más profesional y transparente. El problema de hoy fue un baneo que me mostró Seken. Como no estaba estipulado dentro de mis reglas ese inconveniente, cumplí con mi parte de consultar al escuadrón, pero también hay que tener en cuenta que en el reglamento está estipulado que todos tienen que estar inscritos en el squad y para eso están los suplentes también. Entonces ahí ya es cuestión de que se respeten las normas. Entonces yo ya lo hablé con Seken ya está también al tanto de esto, saben que ellos pierden los 3 puntos de hoy por no presentarse y ya tienen una tarjeta amarilla con respecto a lo de la liga del día de hoy. Y de esta manera los chicos de Grey 59 se llevarían los 3 puntos de forma automática por haberse presentado completos dentro de la sala. Muchísimas gracias, Boy Handsome, por la buena onda. Y así, eso es todo básicamente, chicuelos, para darle la explicación. Se ha decidido que todos los participantes que hayan jugado contra Ikigai, que fue el squad que se dio de baja, igual se van a llevar los 3 puntos, al igual que todos los que todavía no jugaron con ellos, o sea, contra ellos. De esta manera se anula entonces los puntajes correspondientes a los versus contra ese escuadrón y se mantiene la tabla de forma general, asumiendo una partida más a los que le faltaba. Sí, mi querido Mbaello, yo sé. No se preocupen, yo estoy bastante bien, me duele un chiqui la garganta nomás. Hola, Razor Corazón, ¿cómo estás? Bueno, como dice el dicho. Estamos hace 11 minutos ya en partida, o sea, en stream. 21 y 22 dijo Ryu, pero en realidad yo ya creé la sala y ya estábamos en stream. Buen día para ti, Razor. Un gustazo tenerlos acá. Entonces, muchas gracias. ¿Qué dice? Sí, ya sé. Muchas gracias por esperar y ser responsables. Darle a aceptar. 3 puntos para Grey por sí estar en sala. Estamos. Hola Vixan, ¿cómo estás? Precioso, muchísimas gracias por pasarte acá. Estoy un kishimi mal de la garganta nomás. Estas semanas estuvieron muy potentes para mí. Pero estoy tratando de llevar todo a lo mejor posible. Vamos a poner un chiquimí de música porque bajó el estar en silencio ahí atrás. Entonces, a ver. Vamos a poner música. Mientras que esperamos el siguiente versus y rogamos que no se vaya la luz en mi casita. Cuatro versus 4, dicen los chicos. No hace falta, chicuelos. Ahí se dio, ya saben ya los chicos. Bueno, por lo visto hoy vamos a tener una sola partida.
Muchísimas gracias le damos a los chicos de Grey 59 por presentarse, por estar ahí. Y entonces vamos a pasar a la única partida del día, que va a ser entre los chicos de Alter Ego contra Raijin. Así que, si por favor pueden avisar a los árbitros en el grupo de WhatsApp para que entren los chicos de Alter Ego. A Raijin ya le vi. Joas el cielo, dice Yagami. Tranqui, Yagami. Sí, Avixan, se vienen partidas tryhard. Sí, mi querido Dark, hay mal tiempo por acá. A ver si me ayudan a ponerle onda un poco, por favor, porque... todo esto está que arde. Y al igual que mi garganta. Que conste que estoy medicándome, pero aún así estoy re mal de la garganta. Lo raro es que no me duele, pero sí está como quebradita. Así que aguardemos. A ver si entran los chicos. ¿Por qué lo que Onimaru fija ese mensaje? No hace falta fijar eso, corazón. Onda, es que te mensaje y te digan tengo vacío de costilla, vení. Sou Ramírez. ¿Cómo estás? Pegaría. Legalmente, ¿quién me invita ahora a comer o a tomar algo más? Necesito desestresarme, urgente. Pero yo realmente urgencia. Fuera de bola con lluvia o sin lluvia, hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se canta como rasta, entonces, ¡ay! Un remedio para la Casterman. Hola Lolekil, ¿cómo estás? Bienvenido a Aguante Alterman. Te digo por ahí, a ver si los chicos entran. Que no están entrando los chicos ni de Alter Ego, tampoco están entrando los chicos de Raijin. Ojito con eso. Porque el tiempo pasa, chicos. Y se me hace que si hoy no hay juego, voy a jugar yo, ¿vale? Porque ya extraño. Recuerden que nosotros no somos de ir a buscarle a los jugadores, así que por favor, chicos, estén atentos. Me duele la garganta a mí y tengo mucha sed. A ver... Estoy tratando de buscarle ahora a todos los jugadores, porque si no, después me van a decir, sí, pero no me invitaste a mí. Y yo así estaba. Mañana la idea de todo el mundo estoy filtrando yo acá. ¿Ves que sí le tengo a Matudo y no está como conectado? Cheta gente, saben que hoy juegan, señorcitos. Les juro que si hoy no hay partida, después de la votación que dicen los líderes, me voy a voy a jugar yo, voy a manquear. Se juega a pio personalizadas. Legalmente, Razor, vamos a hacer lo que eso. Vamos a hacer personalizadas si es que hoy no se llega a jugar nada, porque... Ahora estamos hablándole a todos los chicos. Al menos si tenía cámara. Si prendía cámara. Se van a estar riendo de mi cara de estrés. Les juro que si hoy no se juega, vamos a ser personalizados con la gente del chat. Y vamos a sortear, no sé, una skin para el escuadrón ganador. Vamos a armar. Hola David, ¿cómo estás? Amy dice. Ok, te busco, David.
chu. Sí, sé, David. Ahí está, a ver. Ahí está el crack, bien ahí. Ahí está Maxi. ¿Y los chicos de Ray Gym? Ya jugar las 2 versus 2, dice. Sai, ¿has hecho piestría mañana? Legalmente no, Dar, mañana es día de GPL. Todavía. Pero hoy lo que sí quizás ya hagamos. Ahí está Nécole y Sal, que ya entraron también. Les recuerdo que tienen primer pick los chicos de Alter Ego. Claro que sí, Razer, así nomás se hace. Solo haces stream de la Guaraní. No, Berserker. Hago stream normales también esta semana, nomás estuve un poco complicada porque estoy con algunos temillas del laburo. Pero la próxima semana empieza la Eruditio Cup. Vamos a empezar ya con el formato de Eruditio para suscriptores primero. Y, o no sé si es para suscriptores o seguidores, pero bueno, está ahí ya que esta semana va a empezar. Y voy a empezar a jugar otra vez, porque ya extraño. A ver qué está pasando con los chicos. Si pueden moverse. Si Mitaka puede moverse, por favor. Ahí Alter Ego tiene que entrar. Ese CPI, tu hermana, tiene que entrar ahí. Ahí está. Alterman, vamos. Así no, Saúl Ramírez, ¿cómo así? También tengo Berserker, también tengo lo que sería la Pinandi Champions. En general estoy siempre haciendo cosas aquí. Chicuelos, no sé qué está pasando con los chicos de Alter Ego, por dónde andan. Ahí mis árbitros van a estar justamente en lo que sería el tiempo. Ay, chicuelos. Estas cosas de organizar cosas es una locura. Alter versus Islap, dice Kevin. Ya, dice eso. Por favor, no. Shemo nerviosa, página. En teoría, yo hoy no iba a castear. Iba a castear Rex, pero cosas que pasan, estoy aquí otra vez yo. Mara, que también me están comentando. Gracias chicos, igual por estar acá. El tiempo que dure el stream. Lo que podría llegar a pasar es que de nuevo se gane esta partida así porque no están intentando los chicos de Alter Ego. Ya jugué la personalizada, Exactamente, Saúl Ramírez. Eso pasa nomás luego, pero tienen que saber los chicos que tienen que estar atentos al stream para ver eso, exacto. A ver, los chicos de Grey que también entraron, van a jugar por lo visto.
Ahora pillé que le tengo casi todos los chicos de Grey 59 de esos, les sigo. Hola Bruno de Hunter 4, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo no sé cuánto tiempo ya pasó de esto, así que sí. Bueno, en teoría están todos, en teoría sí están todos. Están los de Alter Ego, están los de Regime. A ver, quiero ver alguito. Entra nomás ya, dice, porque cualquier cosa puede pasar en la Tierra. Exactamente, mi querido Mara, cualquier cosa puede pasar en la Tierra al amanecer y esto no se acaba hasta que se termine, eso ya lo sabíamos luego. A ver. Pam, pam, pam. Bueno, miro eso, casi Gloria Mítica son de Grey 59 y dice, oh, ¿en serio, Animaro? Rex, ¿me puedes ayudar un rato? Buenas gente, ¿qué pasa por aquí? ¿Qué está pasando? Vamos a quedar un momento pendientes de qué procede con esta partida, señoras y señores. Así que vamos a estar esperando la respuesta correspondiente. Si estamos ahí, los muchachos ya van por ahí pasando lo que deben de hacer los baneos, pero estamos esperando un poquito realmente que llegue la información pertinente de los referees para saber qué va a proceder en este enfrentamiento. Pero papito, ponele ganas, ¿qué te pasa? Está bien con que yo esté enferma, pero no para que vos hables así, güey. ¡Uy! No, man, hoy no se le va a poder dejar a nadie el stream, van a tener que escuchar con mi voz hecho puta y todo. Bueno, chicos, por ahí entonces tenemos ya los bans de lo que sería Fredrin y Clint. Va a faltar el ban de los chicos de justamente Raishim. Así que por ahí eso está mal, Misa, es decir cosas feas, eso no se dice. Así que ya tenemos el ban de Fredrin y Clint. Tenemos a Carrie y Glue. Y vamos a dar entonces el go correspondiente de esta partida. Y Sal ya dice go. Falta que los chicos de Alter Ego también. Ahí está. El go correspondiente. Y nos vamos entonces, chicuelos, a la fase de baneos y piqueos rápidamente. Y mientras que pasa eso, como estoy sola casteando, les voy a dejar que vean y yo voy a cambiar un ratito mis overlays. Porque así no, después va a estar todo mal configurado. Así que, a ver, tenemos Alter Ego. Que suene el ritmo de la luz. Tu equipo está bloqueando a un héroe. Es Reishin.
Bien, entonces tenemos como primer baneo a lo que sería Joy. También tenemos a Hayabusa, que lo quitan rápidamente los chicos de Reijin. Alter Ego ahora que tiene la opción de banear a otro héroe más, que sería ya el cuarto héroe baneado correspondiente a su escuadrón. Crackio, que todavía tiene 11 segundos para pensar cuál va a ser la mejor opción de baneo correspondiente para esta partida, en la cual se están enfrentando los dos equipos. Por ahí sacan a lo que sería Atlas, no lo quieren tener, y Bochi ahora le toca seleccionar cuál va a ser el héroe a sacar de esta partida como cuarto baneo para su equipo. Raijin, que todavía se lo está pensando, estaba viendo cuál va a ser la mejor opción. ¿Por qué? Porque mucho tiene que tener en esta partida. Hay mucho en juego en realidad en lo que respecta a puntos. Por ahí sacan a Martis y de esta manera han dejado a muchos héroes open dentro de lo que sería justamente el competitivo del día de hoy. Ya tenemos a Mexie, que termina subiendo a ese CPI hermana, que trae a lo que sería ese tremendo Leomord con lo que respecta a esa retribución. Y de esta manera también tenemos a Nekole, que trae a la Eve poderosa, que sería una maga que tiene muchísima capacidad de control de masa, poniendo esa pista de baile, aplicando también lo que sería en ese tremendo daño en área general. La tenemos también entonces a lo que sería Mitaka, pensando sobre cuál va a ser la opción de piqueo. 2 segundos le queda, y de esta manera traen al poderoso de Kufra, el tanque asegurado, y de esta manera ya tienen a 2 héroes bastante fuertes para esta partida. Alter Ego ahora con 22 segundos tiene la opción de seleccionar los héroes que van a llevar a este enfrentamiento. Ojito que ya tienen tanque, ya tienen mago, así que ahora les toca contrarrestar ese daño y ese aguante que van a tener. Por ahí David, que quiere sacar a una farsa, y de esa manera la termina piqueando, y Mexie, que trae a lo que sería una Beatrix. Hay que tener en cuenta que es ahí con la ralentización que tiene la segunda, quizás si le pueda ganar un poquito en línea a lo que sería la farsa, pero lo que no tiene, y que sí tiene farsa, es la opción de daño explosivo en área, y también lo que sería el CC con esas habilidades. Así que a ver cómo va a ser esa pelea entre los magos. Y Salva ahora que tiene la opción de seleccionar en 12 segundos cuál va a ser la mejor opción de piqueo para lo que respecta a su héroe. Tenemos ahí a Choucito, pero al final Horacio, que opta por sacar a ese Ozuna, que sería el Brody. Tremendo daño, y sabemos que con esa ulti puede llegar a rematar a sus objetivos. Pasamos a lo que respecta al último baneo correspondiente para esta partida, en el cual Izal le toca balear a la Lolita. Mientras tanto, Alter Ego, que tiene que ver qué va a sacar, considerando que les falta todavía combatiente y jungla, tendría que hacer un directo focus de baneo para estos dos héroes. Alex, que todavía está pensando, le quedan 11 segundos, y de esta manera por ahí está viendo cuál va a ser el último baneo correspondiente para su equipo. 4 segundos y el marcador que va a llegar a 0, y de esta manera la sacan Roger a Izal. No lo quieren ver con Roger, y por ahí a Bochi le toca seleccionar el héroe que va a terminar piqueando. Así que por ahí a ver qué pasa. Tenemos un Lancelot, quizás que sí, quizás que no. Así que por ahí, chicuelos, a ver qué pasa en esta tremenda partida en la cual están jugando los chicos de Alter Ego versus Raijin. Les recuerdo que Fredrin, Clean, Carry y Glue también están baneados, así que no los pueden piquear, y Bochi, que opta por traer a ese tremendo de show. Ya estamos entonces esperando a ver con qué llegan a sorprendernos los chicos de Alter Ego. ¿Por qué? Porque ya serían los últimos piqueos para la partida. Estamos aguardando todavía, ojito con eso, que quieren traer a una Hilda, y también lo tenemos a Tigreal posiblemente en lo que respecta a Crackio. A ver que sí, a ver que no, que Edith también está siendo mostrada, y asimismo Crackio lo termina piqueando a esta tremenda heroína que podría estar molestando excesivamente en todo lo que respecta a la partida. Estamos también ahí a ver qué termina pasando. Tenemos también una Esmeralda, quizás que sí, quizás que no. A ver qué está pasando, chicuelos. Porque Izal tiene la opción de seleccionar a su jungla. Por ahí estamos viendo a lo que sería una Kai. También está lo que sería el Exbor. 4 segundos todavía le quedan a los chicos. Y de esta manera, ¿será que sí? ¿Será que no? Terminan piqueando a un Barats. Ojito, quizás trae a un Barats a esta partida. De esta manera tenemos equipos completos para ambos squads. Chicuelos y chicuelas, estamos con todo el día de hoy. Y por ahí en el chat, si Rexter me puede ayudar un poquitito también a ver qué está
está pasando para ayudarle un poquitito a los chicos. Porque recordemos que de repente nuestro idioma no se entiende. Tenemos entonces de parte de los chicos de Alter Ego, David 5 con Farsa, Craquio con Edith, Mix, Jeje con Beatrix, Alex con Hilda y SCPI, tu hermana con Leomord. Tenemos también de parte de los chicos de Raijin, La Tormenta, Isol con Barats, Nicole con Eve, Mitaka con Kufra, Horacio Notorario con Brody y Bochi con Chou. Así que chicuelos, vamos a darle con todo a esta tremenda partida en el cual va a ser el único enfrentamiento de esta noche. Vamos a dar entonces el inicio de la misma cuando se le ocurra ya a mi tremenda partida mostrarse. Así que ya tenemos ahí lo que sería el siguiente overlay y vamos a darle con todo, chicuelos, porque cada quien está yendo a sus respectivas líneas y como siempre digo, bienvenidos sean todos a esta tremenda Guaraní Pro League, tierra de campeones, el día de hoy que está siendo un día bastante movido, bastante controversial también y bueno, con muchos cambios dentro de la liga. Hay que decir que estamos tratando de aprovechar y hacer lo mejor posible por y para ustedes. De paso también tenemos ya a Alter Ego que está tratando justamente de mover un poquitito y Necole que trajo la segunda para poder aprovechar la ralentización. Le aplica nuevamente, ojito con eso que ya se termina llevando y por ahí la rotación directa a la línea de oro. Horacio que está esperando, ojito con eso que David le quiere entrar, le erra un poquitito las habilidades, pero ahí llega también Barry, le quiere llegar con el daño, ojito con Crackio que quiere entrar, le toca parpadear a Horacio, así nuevamente se logra escapar de ahí y de esa manera se escapa tranquilito. En la zona inferior tenemos a un Barrett que está tratando de molestar, Mitaka que entra, ojito con el SCPI que quería entrar y Sal que entra bajo torre, pero ojito que empieza a hacer el daño. ¿Será que sí? Que le pasó a Isal que se queda quietito, entra nuevamente, ojito con eso, Necole que ya llega rápido para poder aprovechar y hacer un poquito de daño y le tira la primera, Mitaka que quiere entrar nuevamente, ojito con eso que quiere aplicar también, le toca volver a Barrett. ¿Será que qué está pasando con ese Isal, con esa jungla que le va a costar bastante en la partida poder llegar a volver a su level 4 en caso de que regrese? Barrett ya se hizo chiquito, ojito con eso que ahora transportado, le entra nuevamente, Bochi que quiere seguir, Alex está bastante lastimado y le toca salir, ojito con Crack que le aplica también un poquito de este cero, no la agarra por ahí la segunda nuevamente de Necole que quiere llegar a molestar a esa farsa que tiene todavía revitalizar y por ahí que tratan de soportear de manera correcta a lo que sería su jungla y ya también aprovechar y ayudar a lo que sería Horacio. En la zona inferior tenemos lo que va a ser la tortuga, pero sabe que Barrett necesita recuperar un poquito de vida, así que quieren focusear en la zona superior. Van a vender posiblemente esa tortuga para así poder aprovechar infligir un poquito de presión en la zona de top. En la zona inferior tenemos tranquilita la tortuga que está haciendo, Bochi que estaba zoneando pero que no se quiere sobreextender porque sabe que no hay ventaja numérica, así que tienen que estar tranquilitos en su torre. En la zona de mid tenemos nuevamente a los tres de los chicos de Alter Ego, también tenemos a justamente Raijin que quiere aplicar un poquito de daño y de esa manera tenemos una limpieza tranquila, minuto 2 con 32 de la partida. La diferencia en oro es de 200k nada más, o sea que está bastante pareja. Así que cualquier cosa puede llegar a pasar el día de hoy. Tenemos también a Insal que está haciendo tranquilito su blue, va a esperar porque ya tiene su level 4, pero por ahí están también llegando al ganqueo en la zona superior. Horacio que tiene que volver nuevamente bajo su torre y por ahí le va a tocar esperar. Creo que quiere cortar línea, entra nuevamente la marca, le quiere aplicar también un poquito de eso, se le toca hasta el parpadeo, aplica nuevamente, ojito con eso, tordido que Craquio, sigue, le saca lo que sería ulteado, primera sangre, tremendo Horacio que termina haciéndose la primera sangre, pero SCPI que llega también a aplicar un poquito de venganza, Necole que entra, ojito con eso, que le agarra la ultimate a esa farsa y farsa que regresa tranquilita con su modo Barry, entra nuevamente la presión que quiere seguir, el marcador que va 1-1, pero con ventaja todavía en lo que respecta a oro para los chicos de Alter Ego. Recordemos chicuelos, todo puede llegar a pasar en esta hermosa tierra del amanecer y esto no se acaba hasta que se termina, así que lo tenemos a los chicos tratando de limpiar rápidamente, por ahí la zoneación de parte de Mitaka que está mostrándose en el mapa para saber por dónde anda. Me dice que también está aprovechando un poquito el bush, ya se sale nuevamente, le aplica la segunda, ojito con Neko, le salta Craquio que quería sobreextenderse para poder aprovechar y transportar nuevamente, ojito que lo termina haciendo la ultimate, inmovilizado queda Horacio, ultea nuevamente, Horacio que termina llevándose la kill, le entra también farsa que quiere focusear, le entra nuevamente, ojito con Isal que termina ulteando, la agarra más allá, le aplica la segunda, aturdido, lastimado, ese es el pedito hermana que termina siendo llevada más allá por ese tremendo dinosaurio que quiere reclamar porque está con hambre.
torre. Está con hambre, entra bajo torre. Mitaka que salta, entra nuevamente. Linda ulti de Nekole, le pone la pista y Sal que se termina llevando una racha de asesinatos con un asesinato doble. Mei que tiene que salir, ojito con esto, ahora sí que quiera por aprovechar. Ultea nuevamente la segunda de Nekole, que aplica también un poquito de daño y casi que no la cuenta y se va, como siempre decimos, por poquito. Craqueo que está llegando, ojito con Horacio, ahora sí que tiene que retroceder nuevamente. En la zona inferior tenemos una TF interesante donde Boche termina ya llevándose la kill de Alex. Una tremenda partida en la cual Boche estaba tranquilito bajo torre. Gil la quiso entrar, quiso invadir y por ahí la tenemos a SCPI haciéndose esa tortuga rápidamente. Entra nuevamente el daño, ojito con eso, que también está Isal, entra Craqueo también, la aplica el transportado. Mira acá que se salta nuevamente, ultea también fuerza que quiere llevarse, pero Isal termina llevándose con la retribución de una manera abismal. Por ahí le traga Isal que quiere, aturdido, lastimado. Craqueo que ya no la cuenta, ojito con eso, SCPI que le toca correr. Mitaka que quiere focusear, le está haciendo la persecución correspondiente. Por ahí entra nuevamente, le sale parpadea. Mitaka que quiere, ojito con eso, le agarra el C6. No pueden culminar el trabajo. Por la zona superior tenemos a Horacio que está tratando de aplicar un poquito de daño, ojito con eso, que quiere también ultear y llevarse la kill, pero no es suficiente. Mei que le toca un poquito de revitalizar para poder aguantar la línea y poder limpiar rápidamente esa y evitar que se caiga la torre. Ganqueo correspondiente de parte de los chicos de Raijin que quieren llegar, que quieren molestar a como del lugar y sobre todo aprovechar y llevarse esa primera torre de lo que sería la zona de top. Ha llegado también Farsa que ultea, quiere solamente para limpiar. Ahí entra Baisal también, que quería aprovechar un poquito del daño que tiene el tremendo dinosaurio. Entra nuevamente, que con la segunda, la pica también el daño y le toca salir. Ese CPI que quiere focusar a Nekole que se le toca volver nuevamente, que está con Mitaka que está dando mucha visión correspondiente a la zona y de esa manera están empezando a rotar los chicos. Nekole aplica nuevamente la segunda, ralentización contra Craqueo que tiene que reagruparse, evitar sobreextenderse y Mitaka que está dando muy buena visión nuevamente. Ojito con esto, que le aplica la segunda, pero la primera también de Farsa, que quiere seguir limpiando rápido a los chicos y de esta manera hay que decir, Raijin ya tiene 6 kills, de los chicos de Alter Ego tienen una. En lo que respecta a zona de top, está llegando también, ojito que Mitaka se prepara, quiere saltar, tu hermana que también está entrando, ojito que salta bajo la torre, le quiere aplicar la última y también, esto se pedica aplicar un poquito de daño, ojito con Horacio que te le toca correr nuevamente, le entra también con el modo pelotita, Mitaka que quiere evitar que se escape, y Sal que ya está llegando, la caballería que entra nuevamente, ojito con David que está muy sobreextendido, le toca también la ultimate, Nekole que casi se lo lleva, y por ahí también la ulti de Farsa para hacer que se alejen todos, entra nuevamente Isal, ojito con Mitaka, se prepara para saltar, entra nuevamente, ojito con esto, salta, lindo, ataque transportado, lastimado, aturdido, Nekole que se termina llevando la kill, asesinato doble, entra nuevamente, Misei que se termina llevando, eso es tremendo, Horacio que se lleva también la kill, aturdido quedó, ojito con eso, que no puede escaparse, y la peligrosa cae ante el bocado de ese tremendo de Barat que sigue aplicando muchísima presión junto a todos sus compañeros que quieren llevarse la segunda torre, tanqueando el daño justamente por ahí, le toca y destruida la segunda torre en la zona inferior, tenemos a Boche enfrentándose a Alex, bastante pareja esta TF, pero por ahí ya la ventaja para los chicos de Raijin es evidente considerando la diferencia en oro. Hay tortuga que tienen que esperar a ver si se van a poder hacer o no, y por la zona de mid están jugando de una manera mucho más defensiva los chicos de Alter Ego para evitar otra kill. Alex está sonando, ojito con eso, entra nuevamente Mitaka que quiere ultear, lastimar, transportado, lastimado, ojito, Horacio que se termina llevando la kill de ese CPI, tu hermana, y Sal que se hace la tortuga, la aplica también un poquito, ojito con entra Alex y Nekole que estaba siendo muy focusada por Alex, pero por ahí le dijeron a dónde guacho tan rápido contra mi Neko, contra mi mid, y se la terminan llevando la kill los chicos de Raijin. Impresionante la partida, minuto 7,50 y la presión que se siente en la zona superior y en la zona de mid también. ¿Por qué? Porque entra nuevamente Isal que aplica muy buena segunda, le toca a Crack que va a hacer su parpadeo para salir de ahí. Por ahí Mitaka que estaba dando visión, nuevamente se prepara en el bus, quiere saltar, ojito con eso, que quiere ultrar, aerotransportado, lastimado, focuseado, Crack que está bastante tocado, no va a poder salir de ahí, aturdido quedó nuevamente, ojito con eso, que quiere aplicar un poquito de daño, Farsa que termina llevándose Mitaka, ultea nuevamente para poder hacer un poquito más daño, y por ahí la última y también de lo que sería ese tremendo de Brody que casi se termina llevando otra kill. Impresionante, chicuelos, es todo lo que voy a decir. Están con todos los chicos de Raijin, pero ojito con Alter Ego, porque siempre decimos todo puede llegar a pasar en esta hermosa tierra del amanecer, y esto no se acaba hasta que se termina. Así que por ahí se está tratando de robar toda la jungla enemiga. No son políticos, pero le encanta robar y jugar con los sentimientos. Entra nuevamente ojito con David que queda muy sobreextendido, la pica también un poquito de ultimate Nekole y así mismo se le termina llevando. Bochi que ultear transportado, queda ojito con este tremendo de Alex, se tiene que salir de ahí, está tratando de aguantar lo más que pueda, pero la pica nuevamente, ¿de dónde te va papá? Le dice nuevamente, mega asesinato, la segunda de Id que se termina llevando esa tremenda kill, y por ahí la presión en la zona inferior se empieza a sentir porque ya han echado esas torres y ahora sí, a todo o nada dicen por ahí, están también jugando, linda última
mi taca que quiere. Por ahí, Horacio, que se termina llevando aquí el asesinato 2, el asesinato triple. ¿Será que sí? ¿Será que es un Menias o será que no? Torre destruida. Y por ahí los chicos que les toca jugar de manera más pasiva. Entra nuevamente de que quiere voltear para así limpiar. Le toca la pasiva por ahí a esa torre. Horacio que sigue focuseando. Y de esta manera, chicos, estamos llegando al minuto 9:28 de la partida. En 3 segundos ya va a salir el siguiente Lord. Así que por ahí Alex está focuseando. Alex se tiene que salir. La pica la Ultimate. Casi un dios, papá. Horacio que se lleva otra kill y le toca vaquear porque se ha quedado sin mana. Mientras tanto los chicos que quieren llevarse ese Lord. Un Lord no mejorado, pero es un Lord en fin. Así que la pica nuevamente. Están haciendo todo el daño correspondiente. Nuevamente la segunda de la Eve que permite dar un poco de daño constante. Y Sal que tiene bastante también, considerando que ya va minuto 10 de la partida y va 5-0-8. En lo que respecta a la misma, es Lord eliminado para los chicos de Regin, la tormenta que quiere hacerse sentir en esta noche de Asunción, Paraguay. Así que estamos con todo esperando a que salga ese Lord. Un Lord no mejorado, pero es un Lord que viene bien con todas las ganas de poder pushear conjunto al equipo de Regin. Así que por ahí los chicos que empiezan justamente a presionar todas las líneas para que así traten de llegar de forma rápida a los minions, menos en la zona de bot. La zona de bot no está pusheada, así que por ahí los chicos que quieren empezar a limpiar el Lord. Entra nuevamente Mitaka que quiere aprovechar, aturdido quedó, quito con Miei que termina ulteando para tratar de limpiar. Falsa que también ultea, quiere entrar ojito con el daño porque desde lejos están pegando. El Lord que termina cayendo, quieren seguir presionando a los chicos de Regin y por ahí la zona superior está llegando también la siguiente oleada. Le toca limpiar nuevamente a los chicos en la segunda ya torre de la zona de bot termina cayendo y ahora sí les queda solamente a los chicos esos inhibidores de side. Así que entra nuevamente y Sal que quiere aplicar un poquito de daño a Alex, se le toca salir, le atrae nuevamente ese tremendo dinosaurio que quiere llevarse a como de lugar esto. Entra nuevamente que quedó transportado y Sal que está imparable. Entra la última y está tratando de pegar todo Nexo. Ultea nuevamente falsa que quiere Boche que se está llevando la kill. Ultea también a ese tremendo de Leomor que quiere guardar, mantener toda la distancia. Están presionando a como de lugar los chicos y ya está llegando nuevamente. Mitaka que se prepara, quiere saltar el transportado, aturdido, lastimado. Están haciendo todo Nexo. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que se van a llevar? Finalizado de Miek, por ahí están. Y de esta manera esto es un GG, victoria para Raijin que se lleva la partida, chicuelos. Impresionante lo que hemos vivido en esta primera partida del día, en el cual tenemos MVP para Necole con un KDA de 4015 de parte de los chicos de Alter Ego. Hay que decir que tienen la misma cantidad de participación de pelea en equipo, tanto para SCP y tu hermana Meixie G, también está Krakio y David. Así que, chicuelos, como siempre decimos, todo puede llegar a pasar en la Tierra del Amanecer. Esta primera victoria es para el equipo de Regin y la segunda ahora vamos a ver, porque recordemos que esto es un BO3, un tremendo BO3, así que vamos a invitar rápido a los chicos a ver si le pueden invitar también a los otros jugadores. No sé qué les pareció a ustedes. Yo siento que fue una partida bastante buena. El early pensé que iban a tener complicaciones los chicos de Regin. Alter Ego que le costó volver a recuperar esa confianza del inicio. Pero vamos a ver ahora qué termina pasando. Así que, ¿qué tal el casteo, chicuelos? Estar solita y mal de la garganta, ¿qué tal les pareció? Si no me dicen que bien, voy a llorar. No, mentira, no voy a llorar, pero sí bajo. Hola, mi querido Ceros, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la suscripción. Tenés de 7 meses ya su suscripción, man. Qué locura. Gracias, Jefferson, querida. Muchísimas gracias por el apoyo. El único ahí. Yo lo único que sé es que tomamos agua. No es problema de agua. Créeme que me hidrato bastante. El tema es que ando laburando demasiado. Demasiado para hacer esa garganta y hablando rápido. Perdón. Hola, Dani Mao, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí.
a ver los baneos. ¿Cuál pico es mi signo de interrogación acá? La miércoles. Bueno, chicos. Bueno, no hay baneo. No tengo. Ahí ya está. No sé cuál es mi signo de interrogación. Aguante el alter egos, dice Sor Ramírez. Así que vamos a ver qué termina pasando. Estoy comiendo. Buen provecho, seres queridos. Que tengas un buen provecho. Yo con suerte y duermo hoy. Bueno, tenemos ya los bans correspondientes. Serían Carrie y Glue, Fredrin e Eve. Así que vamos a mandar a la miércoles el go. Ver. Nalgón, si acá no hay el speak porque estamos ahora mismo en lo que sería la GPL. Vamos a tener esta semana seguramente ya eso en stream normal. Pero creo que para subs. Ahí tenemos go. Nos vamos entonces a esta siguiente partida, chicuelos. Tu equipo está bloqueando a un héroe. Charam, pam, pam, pa, 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 pa. Alter Ego. Ahí tenemos el otro que es Raijin. ¿Se fue, Pico? Así se fue. Bienvenidos. No sé, estaba muteado. No sé por qué estaba muteado mis cosas, pero ya está. Bienvenidos, chicuelos, a todos los que van entrando ahora. Ahí estamos. Raijin. Tu equipo está bloqueando a un héroe. 3000 Inmundos. Y ni un solo enemigo digno. Bueno, tenemos entonces baneo de lo que sería ese tremendo Hayabusa y también queda fuera, completamente fuera, lo que sería Martis. Así que por ahí vamos a esperar a ver qué termina pasando en esta partida donde todavía le queda tiempo y terminan baneando a un Atlas dentro de la misma. Ahí está, ya voy a estar bajando el volumen un poquitito. SCPI que le toca ahora hacer el baneo correspondiente de lo que sería esta segunda partida. Recordemos que si ganan los chicos de Raijin tendrían ya los 3 puntos correspondientes, y si les llega a empatar Alter Ego iríamos a una tercera partida. Así que por ahí Alter Ego ha optado por banear a un Leomord. Eizal le dice: papurros, me dejaron a este Roger. Así que por ahí la Ferjara, ¿cómo estás? Así que tiene que seleccionar, a ver si va a terminar seleccionando no a este tremendo de Roger, y así mismo papá Roger está siendo llamado a la tierra del amanecer. Así que por ahí hay que esperar a ver qué hacen los chicos de Alter Ego. Ay, Jefferson querido, yo sé que está mejor en inglés, pero por ahí a ver, queda bonito también en español. Estoy acostumbrada más al español, ya veo. Tenemos entonces a Badang en manos de Alex y David, que opta por traer a lo que sería ese tremendo decline. Por ahí quieren hacer un poquito de daño con lo que sería ese héroe. Horacio, ahora que está mostrando a esa tremenda Melissa, también mostró una Layla. ¿Será que van a terminar piqueando o no cualquiera de estos héroes? Y por ahí los chicos que están teniendo complicaciones con respecto a sus héroes todavía no saben que van a piquear. Les quedan 6 segundos. Mitaka que quiere traer a una Matilda para dar movilidad, pero por ahí Mitaka que dice: me funcionó bastante bien el cufre, y a último momento le suben a Nécole con esa tremenda cadita. Están trayendo mains, chicuelos, están trayendo mains, y esto va a estar bastante fuerte en esta partida. Así que le tenemos a mi ex eje que está viendo cuál va a ser la opción del piqueo correspondiente para estos equipos, y por ahí que quiere traer a una Kagura que tiene la opción justamente de salirse de cualquier momento, pero por ahí también está mostrando a un Valir, y por ahí lo va a traer al dios del fuego impresionante, que tiene esa segunda para alejar a absolutamente todos y poder stunear también con las habilidades. Así que vamos a pasar nuevamente
nuevamente a la fase de baneos y la Pikachu activada, la Joy ha quedado completamente fuera. Bochi, que tiene la opción ahora de hacer el último baneo correspondiente a esta partida, lo está esperando y por ahí a ver qué va a pasar con esto, porque los chicos no saben qué banear. Están pensando todavía, 7 segundos le queda a Bochi, que quiere sacar a la Lolita y de esa manera termina completamente fuera. SCPI ahora le toca hacer el piqueo correspondiente, todavía puede subir a Crackio en caso de que no quiera piquear aún, así que hay que aguardar a ver si llega a hacer ya el piqueo correspondiente a lo que sería, ¿qué? Sería que le está faltando el tanque, exactamente, y también el jungla, así que por ahí traen a lo que sería Kufra, Crackio, y ahora sí le toca a Raijin ver cuál va a ser la opción de lo que sería el pick correspondiente para esta partida. Bochiquera está pensando, por ahí tenemos a ese tremendo Chow, también quiere traer a Lapu, ahora que todavía no está nerfeado, es una muy buena opción, pero también está ahí con la Gila que tiene mucho aguante, así que baiteo, todavía no saben, y Mitaka que trae un Tigreal y Jauhead en manos de Bochi. Así que por ahí, chicuelos, a ver qué va a terminar pasando en la Tierra del Amanecer. Por ahí es ese pedito hermana que está mostrando un Helcor, también mostró una Fanny, y los chicos que todavía no saben qué van a piquear, les quedan 17 segundos aún y están aguardando. Por ahí quizás sea un Helcor, quizás sea una Fanny que está haciendo los baiteos correspondientes a esos héroes y al final trae a lo que sería ese Helcor, y de esta manera vamos a pasar a lo que sería ya esta segunda partida del único encuentro de la noche. Así que chicuelos, sean todos bienvenidos a la GPL, la Guaraní Pro League, tierra de campeones, en el cual estamos viendo a los chicos de Raijin contra Alter Ego. Por parte de los chicos de Raijin tenemos a Isal con Roger, Necole con Cadita, Mitaka con Tigre, Horacio Horario con Melissa, Jauhead en manos de Bochi, en manos de los chicos de Alter Ego le tenemos a David con Clean, Crackio con Kufra, Mexieji con Valir, Alex con Badan y SCP y tu hermana con lo que sería ese Helcor. Así que chicuelas, muchísimas gracias a todos por estar apoyando la GPL. Vamos a seguir mejorando y creciendo cada día más para poder aprovechar y hacer esto mucho más bueno cada vez. Así que yo estoy bastante agradecida con ustedes. Entiendan que también es la primera vez que estamos haciendo todo esto de la liga, así que yo estoy bastante emocionada. Y bueno, vamos entonces ya con la partida. Esta partida donde ya tienen ventaja los chicos de Raijin contra lo que sería Alter Ego, considerando que ya tienen una partida ganada. Así que a los chicos de Alter Ego les toca ganar esta si es que quieren ir a una tercera para ver quiénes van a tener la mayor cantidad de puntos en esta partida. Así que ya tenemos en mid bastante tranquila. Broken 2/GX te mandó X10 de amor. Le voy a los que tienen parpadeo. Muchísimas gracias, Broken. Muchísimas gracias. En la zona inferior tenemos ya el ganqueo correspondiente a Autorio, quedó David que ya no la cuenta. Y primera sangre de Mitaka. Y Sal que se escapa por poquito, papá. Y Sal que no le tiene miedo al éxito. Así que entró bajo torre, le hizo el daño correspondiente. Y ya se llevaron la primera kill en menos de un minuto. En la zona superior también tenemos un poquito de ganqueo por ahí que quieren llegar, pero no se quieren sobreextender tampoco. Bochi que está molestando bastante a Alex. Alex que está bastante tranquilo y tiene que mantenerse de forma defensiva como del lugar, porque ya está muy ofensivo atacando a los chicos de Raijin. La tormenta que se quiere hacer presente en la zona superior. Tenemos a Bochi que está tratando de focusear para le tirar los minions, quiere seguir con el daño y le toca también a Helcur llegar hasta ahí. En la zona inferior también tenemos ganqueo correspondiente, Mitaka que quiere, y por ahí David que se consigue robar el cangrejito de oro. Le está haciendo vaqueito, Bochi, creo que quiere entrar, ojito con eso, le entra nuevamente, ojito ganar el daño que tiene, Nizar que todavía no tiene su level 4, le tira abajo la torre, entra nuevamente silenciado, ultea para hacer el daño, y eliminación, Alex se termina llevando la kill, y por ahí le toca salir rápidamente a los chicos, ventaja por ahí, para nadie todavía, pero estamos con una igualdad de lo que sería kills, y una diferencia en oro de casi 300 a favor de los chicos de Raijin. Empieza nuevamente, entra lo que sería el saltazo, por ahí el CC activado también de Neko, lo que quería aplicar, por ahí creo que le toca salir, ojito con
con el CCPI que está petrificado, lastimado. Le toca salir aquí, quiere ultear. Bochi que se termina llevando ese tremendo tortuga. Y por ahí Necole que reclama la kill de ese tremendo de Helcur. Venganza activada de Alex que se termina llevando a ese. Y mi exige que también se lleva a Bochi. Creo que está bastante sobreextendido. Quito con eso que quiere explicar. Entra nuevamente. Le aplica la segunda. Quiere escaparse. ¡Oh, ya! Aerotransportado. Y sale. Le toca correr de ahí. Porque casi se le da vuelta la tortilla a los chicos de Alter Ego que han conseguido tener 3 kills ahora. Y por ahí Horacio que está tratando de pushear tranquilito. Impresionante. Minuto 2 con 44 de la partida. Recordemos, chicuelos, esta sería ya la segunda partida de este único enfrentamiento del día de hoy. Y como siempre decimos, todo puede llegar a pasar en esta hermosa tierra del amanecer. Esto no se acaba hasta que se termina. Papá ya está bastante lejos de terminar. Por ahí la vemos a Mitaka dando visión. Está bastante atento. Crackio que quiere entrar ante la primera, que quiere seguir un poquito la invasión. Y Crackio que le quiere aplicar un poquito de daño. El soneo correspondiente. Mitaka que sabe que está por ahí SCPI que le toca quedarse bajito, tranquilito. Se quiere preparar para saltar. Recordemos que Isal está llegando por ahí, que ya lo ven. Y sabemos que Horacio tiene esa ulti que repele. Necole que se percata que por acá va a haber TF. Aplica también la primera. Ojito con eso. Le aplica también un poquito de CC. Transportado, lastimado. Le quiere ultear. Y Horacio que se termina llevando la kill. Impresionante. SCPI que está guardando tranquilito. Necole que quiere por ahí aplicar la segunda. Aerotransportado, lastimado. Le toca parpadear nuevamente. En la zona inferior tenemos que entran bajo la torre. Y Mei que le toca salir como nunca antes. Es el que se quiere meter. Ojito con eso. Que la aplica nuevamente. ¿Va a entrar bajo la torre o no va a entrar? Ojito que quiere seguir con eso. Y David que está haciendo focus. Le aplica la segunda. La que sería Melissa. Y en la zona superior tenemos también un poquito. Necole que le toca salir. La pasiva que tiene. Que le recupera la vida. Ese CPI que está tratando de aguantar. Y Bochi que quiere focusear a Alex. Le tira la primera. Alex que quiere correr. La persecución que se siente en la tierra del amanecer. Y Necole que está campeando. Tranquilita. La aplica nuevamente. ¡Ojito! ¡Qué lindo, papá! Silenciado. Ulteado. La aplica. El CPI casi se escapa. Pero deleteado en la zona. Muy buena campeada de la cadita. Por algo. Esa tremenda maga es la mid de Necole. Por ahí Mitaka que quiere ultear. La aplica la CC. Transportado. Lastimado. Le toca salir. Ojito con eso. Creo que tiene que hacer lo que sería ese parpadeo. Alex que le aplica muy bien la pared. Pero se queda sobreextendido. Aplica la primera. Ojito con Crack que se prepara. Salta nuevamente. Entra el daño. Mitaka que está sobreextendido. Ojito con Crack que le tiene que salir. Aplica la segunda. Muy buen focuseo. Crack que le toca correr nuevamente. Ojito con Alex. Aturdido. Lastimado. Bochi que se termina llevando la kill de Crackio. Por ahí se hace la vendetta activada. SCPI que se termina llevando la kill también. Necole que le aplica la segunda. Aerotransportado. Lastimado. Ojito con eso. SCPI que quiere entrar. Le roba básicamente esa tortuga. Mitaka que queda bastante lastimado. Se quiere llevar la kill. Alex ultear cadita para poder escapar de ahí. Y Necole que está bastante tocada. Alex que quiere y por ahí que se termina escapando por poquito. En la zona inferior tenemos bastante buena TF entre los ADC. Pero por ahí le toca a David tratar de aguantar un chiquitito. Porque Horacio tiene esa segunda que le ayuda bastante. La aplica nuevamente. Con eso voltea. Y por ahí salta Crackio y le hace la venganza. La vendetta. Crackio que dice que no se va a quedar quietito. Va a esperar a ver cómo muere su compañero sin llevarse al menos esa kill. Así que por ahí le aplica la segunda. El transportado quedó nuevamente. Miguel le tiene que salir nuevamente. Ojito con Crackio que está llegando. Quiere dar visión. Pero también está llegando Mitaka que ya sabe que estaban ahí. Así que también Necole. Y de esta manera los chicos que tratan de hacer una rotación espejo. Considerando que siguen intactas las torres en las 3 líneas. Y ya vamos en minuto casi 6 de la partida. Ojito con la última y lindo Crackio que no la agarra, no logra captar bien la pared para poder llegar a cesear. Isal que quiere hacerse ese cangrejito. David que se está preparando. Necole que también está entrando. Le aplica la segunda. Aerotransportado. Ultea por ahí el clean. Quiere aprovechar. En la zona superior también tenemos un lindo ganqueo. En la zona inferior tenemos también un poquito de daño. Isal va a querer hacerse rápidamente eso. Entra Necole. Le toca ultear para salir de ahí. Horacio que queda muy sobreextendido. Y por ahí se quiere llevar la kill. Petrificado quedó. Por ahí May también que se termina llevando la kill. SCPI que termina de una kill más. Y por ahí termina echando también Raijin la primera torre de la zona de mid. Mitaka que está tranquilo queriendo limpiar a como de lugar y mantener la torre. Pero por ahí la invasión de los chicos de Alter Ego es evidente. Así que van a empezar a focusar. Linda ultimate. Pero le salta Crackio por ahí. Le toca salir nuevamente. Ojito con eso. Por ahí Mei que se termina llevando la kill. Pero está llegando Isal para rematar. Isal que dice no soy Dios pero puedo acabar con muchos. Entra por ese Mei que quiere aplicar la
la segunda. Quito con esa. Turdio quedó sexual sobre extendido. Mega asesinato, papá. Demasiado CC que tiene ese tremendo mago. El fuego que quema el infierno se lo terminó llevando a Roger. Así que Neko le quiere hacer la venganza. Neko le quiere vengarse. Va a entrar. Aplica la ultimate y casi que se termina llevando. Le tiene que gastar el parpadeo. Ese tremendo Hellcore. Y se escapa. Pero la furia de la carita se siente en la tierra del amanecer. Recordemos que estamos viendo la segunda partida de este tremendo encuentro. Ojito con eso que le empieza a tener daño. Mega asesinato por ahí. El lindo CC que le pudo aplicar para poder llevarse la kill. Por ahí Mitaka que también está dando un poquito de visión que quería aprovechar. Y también le tenemos a Mei que está tratando de limpiar. Ojito con la ultimate en la zona inferior. Silenciado queda Horacio que tiene la ultimate también para aprovechar. Ay, Horacio que se lleva la kill. Y por ahí sigue la marca Horacio que quiere. Y se hace un asesinato doble. Se queda bastante confiado. Si Horacio que tiene que regresar. Y Sal que quiere focusear esa torre como del lugar, pero le quita demasiada vida. Mei que quiere también aprovechar. Le ultea por ahí la cadita para salir. Y Mei que tiene bastante daño. Por ahí entra también Mitaka que quiere dar visión. Creo que sigue también soneando. Linda visión correspondida para ambos escuadrones. Y esto tiene ventaja en oro para los chicos de Alter Ego. Y ventaja en kills también. Pero en lo que respecta a torres hay que decir que tienen mayor pusheo los chicos de lo que sería Raijin. ¿En qué sentido? En torres. Así que hay que esperar porque todo puede llegar a pasar en la tierra del amanecer. Esto no se acaba hasta que se termina, chicuelos. En 40 segundos va a salir el siguiente lore. Y Mitaka que está campeando, quito con crack, que le aplica un poquito de visión y quieren focusar como de lugar. Y están rotando todos para ese lore. Quedó bastante lastimado Bochi. Todo el escuadrón de Raijin que quiere lastimar. Entra Bochi, pero se queda muy sobreextendido. Por ahí crack que lleva la última. Y Sal que también quiere, le aplica la última. Mitaka, Nicole que se termina yendo a Alex. Por ahí la vendetta que se siente, le aplica también la ulti. Debbie que quiere llevársela a kill. Ese PI que termina llevándose también otro y también que quiere llevarse al tanque. De esta manera lo consiguen. Ese salió bastante ventajoso para los chicos de Alter Ego. Y en 7 segundos va a salir ese lore. Un lore que no es mejorado, pero es un lore que le podría dar bastante ventaja a los chicos de Alter Ego. Así que ya empiezan a limpiar rápido. Y empiezan a hacerse ese lore a como de lugar. Ya llega Bochi, llega Isal, llega Mitaka, llegan todos y Crackio que agarra. Nekole que quiere aprovechar, quiere entrar, pero por el lore se termina llevando rápidamente los chicos. Inmovilizada queda Nekole. Nekole le toca hacer la ultimate para poder escapar de ahí. Entra Alex se va a estar campeando, pero Bochi que ya se dio cuenta, Bochi que sabe que había alguien ahí. Así que Bochi va a volver a su línea y evitar unas TFs innecesarias. El lore que va a salir por la zona de top, ya que es la zona que está más pusheada para los chicos justamente de Alter Ego, así que van a aguardar a que llegue ese lore solito por ahí, mientras van a tratar de aprovechar sobre todo la presión para lo que sería el siguiente o las siguientes líneas. Así que ya tenemos acompañado por ahí de ese Badán, pero al final decide dejarle solita en la zona inferior. La Melissa que no abandona su línea en la zona de mid, también Nekole. Los chicos que están aprovechando que tienen la ventaja en lo que respecta a líneas, así que no tratan de ir a limpiar demasiado ni tampoco de juntarse todos. Y Sal que ahora sí ya han bajado ese lore, así que van a estar tranquilos aguardando a ver cuál va a ser la mejor o la siguiente jugada. Los minions que ya están llegando, entra también Isal que quiere limpiar, Mitaka que está siendo focusado desde lejos, aplicando la visión, creo que salta, entra nuevamente, le toca salir, aerotransportado, querían darle, pero no se pudo, ojito con eso, inmovilizado queda Isal que tiene que salir nuevamente en la zona ahí superior, que Bochi queda muy bajito de vida, pero está llegando, ojito con Isal que queda aturdido, lastimado, Isal que tiene que salir de ahí, pero creo que se hace una racha de asesinato, la aplica la segunda, Nekole que quiere, pero no puede, con esa aerotransportación que no pudo cumplir su objetivo que era llevarse la kill. Entra nuevamente el daño, están tratando de focusar la torre, pero por ahí también los minions que ya están y cae en manos de David. Entra nuevamente Mitaka, quiere seguir, ojito con Bochi que quería focusearla, porque la segunda, ese tremendo mago que sabe que puede, y David que se termina llevando la kill de una manera fenomenal. Por ahí la presión de los chicos de Alter Ego se empieza a sentir la tierra del amanecer. Tenemos ya minuto 11 con 19 segundos, 29k de oro para los chicos de Raijin, 35 para los chicos de Alter Ego, go, como decimos siempre. Por ahí creo que
que entra Nécole, que quiere hacer la ultimate y lo hace, le quita bastante vida, pero no puede enganchar el daño completo. Empieza la persecución, pero le toca mantener una postura más defensiva a los chicos de Raijin, considerando el inconveniente de esta dada vuelta de partida, ya que en el early tuvieron bastante ventaja y por ahora le está costando un chiquitito volver a su reagrupación inicial. Tenemos visión correspondiente de Krakeo, que está empezando a mostrarse por ahí. También Mitaka, que quiere mostrar por dónde anda el equipo enemigo. Le aplica la primera, quiere seguir. Ojito con Alex, que está también ahí. Le va a aplicar, pero le toca salir nuevamente. Linda segunda de Horacio. Ok, con la última y salta. Aerotransportado y Make se termina llevando la kill. Entra nuevamente el daño. Krakeo que termina ulteando. Le toca salir corriendo nuevamente. Y Sal que se termina haciendo la vendetta. Y Sal que quiere focusear. Ojito con Make, que no va a poder. Ultea nuevamente, finalizado. Asesinato doble. Le toca también entrar para la ulti. Que está bastante tocado, aerotransportado, lastimado y por ahí Sal que quería, pero ahora sí se termina yendo la que es SSPI que se hace la vendetta y por ahí aplica también una vendetta activada, doble asesinato para Horacio y le toca ir a limpiar tranquilito a ese clean porque se le cae rancho en la zona inferior del mapa. Este lore que ya es mejorado, posiblemente sea un lore para los chicos de Raijin, la tormenta que quiere llevarse la victoria de esta partida. Recordemos que la primera partida ya han ganado de los chicos de Raijin y esta segunda les toca intentar ganar a los chicos de Alter Ego para así poder llevar a una tercera partida. El lore mejorado tiene nombre y dice Raijin en su frente. Bochi que está tratando de presionar la zona superior, por ahí lo vemos a Badán esperando, limpiando también ahí el equipo que ya invoca el lore y el lore que va a salir en la zona inferior del mapa. Sigue limpiando a Alex que no quiere dejar su línea y mientras tanto en las otras líneas los vemos ya los chicos de Raijin bastante bien agrupados y el lore que va a ir por la zona inferior del mapa solito sin ningún estrés. Krakeo que está guardando dentro de lo que sería ese blue. También tenemos a SCPI tratando de hacer si es el que quiere entrar, ojito con el que anda transportado. Ojito con eso, que SCPI está bastante tocado. Me toca que quiero focusar. Aerotransportado con la segunda decadita, muy lastimado. Entra nuevamente la última que quiere pensar que se te mete de la kill. Por ahí también May que quiere seguir con la primera, le aplica también un poquito de segunda. Empieza el focuseo desde lejos y tratan de limpiar a como de lugar. Linda segunda de Nécole que evita que por favor se sigan sobreextendiendo a los chicos y por ahí el lore que termina cayendo por SCPI. Sentinela de división aplicado en la zona inferior del mapa, pero van a tratar de presionar ahora la zona superior, así van a terminar echando esa primera torre. Mitaka que está dando y se le toca salir nuevamente. Nécole que termina echándose en la torre conjunta a todo su equipo y la presión del equipo azul que se siente en la tierra del amanecer. Así que por ahí se empiezan a mover de a dos. Bochi que quiere también dar un poquito de visión, le aplica la ultimate y está tratando de limpiar ese clean, pero no le acierta a nadie. Nuevamente los minions que están llegando en la zona inferior que tienen que tratar de limpiar para poder seguir presionando las líneas. Los chicos de Raijin que quieren llevarse la victoria, pero Alter Ego no les va a dejar. Alter Ego quiere la victoria de esta partida y por eso le tenemos ahí tranquilita a los chicos, vaqueando y recuperándose de la vida a como de lugar, chicuelos. Tenemos entonces ya minuto 14 con 47 de la partida, 14 kills para los chicos de Raijin, 19 para los chicos de Alter Ego y una ventaja en oro de 1k para los chicos de Alter Ego a 1. Ojito que el farmeo está bastante bueno por lo visto para el equipo rojo. Entra nuevamente los chicos que quieren armar un ATF en la tierra del amanecer en cualquier momento. Linda visión asegurada también de Krakeo que quiere seguir mostrándose. Primera de ese tremendo Valir y Mitaka que quería entrar bajo torre y que quiere empezar a focusar la torre como de lugar. Krakeo que quiere limpiar nada más. Ojito con la última de Alex, está terminando llevando aquí en la zona superior. Por ahí también linda ulti de la Nécole y por ahí se termina llevando al tremendo de Valir. Aplica también a Turdio, quedó ojito con eso, que quiere seguir, le entran y qué linda jugada que hace Horacio, que lo agarra con esa ultimate y no lo deja escapar a Alex. Entra nuevamente, creo que tiene que saltar, le quiere aplicar el daño, es el que está siendo muy sobreextendido y Horacio que se termina llevando una racha de asesinatos. David que se hace un finalizado y tiene también racha de asesinatos, están tratando de focusar la torre. Y sale lo que sería la siguiente oleada de minions y es CPI con Clean que tienen que limpiar. Entra nuevamente Nécole que termina volteando, quiere hacer el focus directo al Clean y de esta manera querían tratar de ganar la partida, pero al final no pudieron todavía porque tenían la limpieza correspondiente de las partidas. Muchísimas gracias Freeze por esa suscripción y empieza nuevamente los chicos que quieren mantener lo que respecta de la partida todavía a definirse. ¿Por qué? Porque esta no se acaba hasta que se termina. Defensa asegurada por los chicos de Alter Ego, pero Raijin va a responder con otro lord, un lord de minuto 16 con 16 segundos. Empieza nuevamente a hacérselo y por ahí están llegando también toda la oleada roja para poder aprovechar y dar un poquito de visión. Saben que al lord no van a llegar, pero sí a limpiar, así que Sal llega nuevamente para poner lo que se
sería esa retribución de hielo y así poder llevar y asegurar ese objetivo a como de lugar. Minuto 16 con 37. Tenemos 17 kills para los chicos de Raijin, 21 para Alter Ego. De esta manera están teniendo la ventaja en oro ya los chicos de Raijin, dando vuelta completamente el early favor que tenían a favor los chicos de Alter Ego. El Lord que va a llegar por mid. Se empiezan a reagrupar todos alrededor del mismo y van a hacer la presión correspondiente conjunto al Lord. Así que están llegando todos juntos y se siente que quieren llegar a lo que sería la final de la partida. El Lord que empieza a hacerle daño. Entra nuevamente Crackeo que salta lindo por ahí, que trata de ultear. Alex que queda también sobre sentido. Ojito con Crackeo que la segunda de la Melissa se termina llevando la kill. Ojito con eso que quiere seguir del focus directo y Sal que tiene que limpiar, pero por ahí que el Lord ya termina cayendo. Entra nuevamente Ojito con ay, lindo, pero ultea también ahí Mitaka que quiere Rochi que llega a llevarse la kill. Alex que está bastante sobreextendido, le queda 3 todavía para limpiar a los chicos, pero una oleada bastante peligrosa. Entra nuevamente Ojito con eso, le pica la segunda, inmovilizado, mega asesinato por ahí, la Melissa que no puede, están haciendo nexo, y esto es GG, victoria para los chicos de Raijin que se llevan la partida, chicuelos. Impresionante cuando parecía que era defensa nuevamente para los chicos de Alter Ego. Raijin se lleva las 2 victorias de esta partida. Impresionante, MVP ganador de Isal con 4-4-11 de KDA. MVP para los chicos de Alter Ego de lo que sería ese tremendo valir de Make Siege que termina con un KDA de 6-2-10, chicuelos. Así que de esta manera fue fenomenal la partida. Vamos a ver qué termina pasando el día de mañana, porque recordemos que mañana seguimos con la GPL, la Guaraní Pro League, Tierra de Campeones. Por hoy esto ha sido absolutamente todito, chicuelos. Ha sido absolutamente todito. Así que por ahí, muchísimas gracias también a Frix por esa donación de lo que sería esa suscripción. Así que muchísimas gracias. No sé por qué no está saliendo mis Broken 2 así sale. GX te mandó X10 de amor. Le fui al equipo correcto, llevaban parpadeo B. Así mismo, le fuiste al equipo correcto. Por ahí estaba diciendo muchísimas gracias por esos bits, muchísimas gracias por la suscripción. Chicuelos, esto ha sido todo por hoy. Como les dije, por acá el tiempo está bastante feo del clima. Va a llover en cualquier momento. Pero bueno, por hoy de la GPL ha sido todo, chicuelos. En breve yo aviso en redes sociales si hacemos hoy una personalizada modo calle y happy entre los P. O si no, nos vemos mañana en la GPL. ¿Sí? Más nada que decir. No sé, algo que quiera. Busco squad que no me abandone, dice Horacio. ¿Cómo así, Horacio? ¿Cómo que te abandonaron? ¿Quién te abandonó, querido? Les recuerdo nada más lo siguiente, chicos, para que tengan en cuenta. Recuerden que un squad se ha dado de baja, por ende ha quedado con un número menos en lo que respecta a escuadrones. Los chicos que ahora forman 8 escuadrones en total estarían justamente enfrentándose igual en el todos contra todos y luego ya irían a lo que sería el formato por puntos, ¿sí? Así que mientras tanto, a ver qué dicen por ahí. Tremendo, ya quisiera que lloviera en mi país. Broken, ¿de qué país sos? Por cierto. Bueno, si no me siguen, vayan a seguirme en mis redes sociales. Estoy como el Sagi Games. Please. Sí, Máximo, sí había. Lo que pasó fue lo siguiente. Un escuadrón se dio de baja, por ende todos los días vamos a tener una partida menos. Y otro ganó por walkover. Así que por eso. Grande Elsa, dice Fer. Muchísimas gracias, Fercito de mi corazón. Vayan a seguirme en mis redes sociales. Estoy como el Sagi Games. No se olviden, porfa. Ahí me están informando de demás cosas. Y voy a publicar videos. Ahora más les prometo que voy a publicar historias plagueándome. ¿Por qué? Porque puedo, porque quiero y porque se les acabó la Sagi buena. De ahora más se le viene la Sagi Flammer otra vez. A todos por igual. Les quiero un montón, chicuelos. Les adoro, les amo, les quiero mi vida hermosa.
Nos vemos seguramente o más tarde o mañana. Así que les paso a una raid con mi hermosa Sandy. Si pueden, please, ir a saludarla de mi parte. Decirle que la quiero un montón y que va la oleada de los chicuelos de Sagi a esa zona. Así que si no les molesta, vayan a saludarla y díganle que Sagi la quiere un montón. Bye bye chicos, muchísimas gracias por hoy.